ya que es domingo y esto, y es el último día de Paco a Taibo en la Semana Negra de este año, porque sus nuevas responsabilidades y compromisos le obligan a irse a Madrid mañana para trabajar un poco. Aquí llega el otro presentador, el conocido Fritz Lochner, escritor, librero, activista cultural y demás cosas. Bueno, pues ya podemos empezar, ya que estamos y tirando. Bueno, lo primero es bienvenido, Paco, nuevamente, porque llevas actuando desde ayer y hoy varias veces, así es que nuevamente bienvenido a la mesa. Y para nosotros es una suerte poder tenerte este año presentando los dos libros que son uno, que tienes aquí, porque en Italia son dos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la edición mexicana. Esta mañana estaba hablando con el editor que será de la edición española, de uno de los libros de la edición española. Pero bueno, ahora tenéis la oportunidad de tener los dos al precio de uno, o sea que estupendo. ¿Por cuál empezamos? Quizás por las magnolias mejor, ¿no? Porque ya que de la bicicleta estuvisteis hablando ayer y lo contaste un poco, pero un poquitito también puedes hablar de él. Bueno, andábamos por aquí hace 3 años o una cosa así, cuando le pedías a la gente del Diario del Comercio que te dejase entrar en la hemeroteca porque tenías que consultar crónicas de tu padre en el periódico del que fue redactor jefe hace un montonísimo de años, y recuerdo que fuiste para allá, te llevaron para allá. Y tiempo después apareció La libertad de la bicicleta. La libertad de la bicicleta es un homenaje, es situarte, es decir, tratar de situarte en la cabeza de tu padre para tratar de entender aquel momento, el momento deportivo, político, social y personal de tu padre español de entonces, o tú también querías formar parte de los escritores que han escrito de ciclismo, que como se veía ayer, cuando dijimos haremos una mesa de ciclismo, pensábamos que no íbamos a encontrar, bueno, aparte de Eugenio, que es evidente por el contrarreloj, pensábamos que no íbamos a encontrar, de hecho empezamos a llamar ciclistas que hubieran escribido ya, que aparecían, y cuando se hizo público que haríamos esto, hay un montón de novelistas que escriben de ciclismo y algunos con muchas novelas publicadas que querían venir, así que el próximo año haremos otra de ciclismo y novela, porque es que hay muchos. ¿Qué pasa? ¿Tú también querías incorporarte a ese nutrido grupo? ¿O qué fue lo que te impulsó a meterte en la cueva de la Hemeroteca del Comercio para hacer este libro? ¿Tú primero o yo primero? Tú primero. Yo primero. Quisiera yo plantear cómo el año pasado, de pronto como que la historia nos había robado al Taibo narrador. De pronto como que esperábamos otro de las Guarán, otra historia de ficción. Y el Paco nos había hecho, ¿no? Nos había tenido en el letargo con la ficción después de, obviamente, la biografía del Che, la biografía de Villa, Patria, este libro maravilloso sobre la historia del siglo XIX mexicano, que es tan difícil de comprender y que Paco logró colocar las piezas del rompecabezas en su lugar. Y la ficción, ¿dónde está esa narrativa taibiana que nos había alimentado cuando éramos adolescentes? Bueno, cuando yo era adolescente, ¿dónde está ese de las Guarán, esos detectives, esas historias? Y el año pasado, comiendo en su casa, me platica que acaba de terminar 2 novelas, un libro. Y, neta, ¿ya nos vas a regalar una ficción, desgraciado? Sí. ¿Y cuándo sale? Dentro de 3 meses. No jodas. ¿La quieres leer antes? A huevo, ¿no? Por supuesto que la quiero leer antes. Vuélveme a anotar tu correo, ¿no? Como si no tuviéramos comunicación vía correo electrónico. Le vuelvo a anotar mi correo y a la noche que llego a casa ya me encontraba yo en la bandeja de entrada del correo electrónico las 2 novelas que saldrían 3 meses después. Evidentemente es del carajo leer en la pantalla, por lo menos para mí,
respeto a las generaciones que pueden leer en pantalla, no soy de esos, y tuve que imprimir, aunque digan que se desperdicia el papel o que hay que ahorrar papel, tuve que imprimir las novelas. Libro pirata. No, con autorización del autor. Que no hemos firmado esas hojas, por cierto, no hemos dedicado esas hojas, por cierto. No está firmado. Y evidentemente el olor de las magnolias fue esta maravilla de volver uno. Hay nombres entrañables, hay nombres de personajes que se convierten míticos, hay historia de este país donde la ficción te vuelve a reconciliar tanto con el bien como con el mal. Y de pronto la emoción de saber que se había metido en el archivo del periódico El Comercio para indagar sobre esta travesía que su padre había tenido en sus años de periodista sobre Gijón, también me emocionaba en exceso. No me queda más que decir, pinche Taibo, danos más narrativa por favor. Creemos que la ficción sigue siendo uno de tus fuertes. Entiendo que la historia es muy importante y que ha hecho para México una reescritura maravillosa de la realidad sobre el pasado, pero me queda clarísimo que la ficción es uno de tus fuertes y como lector, y yo supongo que ustedes como lectores añoramos muchas de las narrativas de ficción de Paco Ignacio Taibo Pozo. No me queda más que plantear, pinche Paco, ¿por qué tanta historia menos narrativa en los últimos 15 años? Y plantearles que van a disfrutar tanto el olor de las magnolias como la libertad de la bicicleta. Y la libertad de la bicicleta específicamente tiene un sentido en esta ciudad. Si lo tuvo en México como tal, me queda claro que en Gijón lo tiene potencialmente hablando. Aunque yo tengo que hacer un añadido a esta parte. Y es que a mí me mandó también la libertad de la bicicleta. Oh, chingado, yo que pensé que era exclusivo. No, me la mandó Otro pirata. con otra, yo no lo imprimí, con otra función. Y me dijo, mírame si ves algo que hay que corregir en el libro y me lo dices. Evidentemente lo hice. Le dije lo que no estaba bien para que lo corrigiese. Sí, fue la respuesta. No está sin corregir. Todos los de Gijón se van a dar cuenta, el resto de la humanidad no, pero los de Gijón sí. Luego, si acaso lo digo, no era un error, es un error brutal. Pero bueno, lo digo luego. Y dije, sí, no lo corregí. Yo ya sabía que iba a pasar eso, no es la primera vez. Bien, al final de esta charla quedará aclarado ese malentendido polémicamente. Yo venía de una travesía por el desierto, ¿no? Escribir Patria fue un trabajo de esos que matan a un escritor. O sea, 3 años trabajando con materiales de archivo, documentos del siglo XIX, 700 versiones, 4.000 fuentes informativas, armarlo de tal manera que construyera un libro sólido de lo que yo llamaría historia narrativa. O sea, cualquier lector de básica, no de básica, del bachillerato inicial, inteligente lo pudiera leer y pudiera tener otra relación con la historia. La historia como algo vivo, como algo dinámico y muy riguroso al mismo tiempo, porque entraba en un terreno muy polémico en la historia contemporánea de México. En la historia contemporánea de México, parte del gran debate sobre el futuro de México se está dando sobre la revisión del conflicto del siglo XIX entre liberales y conservadores y en particular de la defensa de los liberales contra la intervención francesa y el imperio maximiliano. Entonces entraba en territorio espinoso y el libro era un esfuerzo de rigor y al mismo tiempo de narrativa, total, salir quemado. Y al salir quemado lo primero que haces es cuál es la ruta de salida. Y la ruta de salida era, tengo que irme a otras cosas que no tengan nada que ver con la ficha histórica y que me den libertad. Y entonces abrí el armario, el closet, y encontré 14 proyectos empezados. Esto es normal, nadie se espante, me pasa siempre tengo más proyectos abiertos con grados de avance diferentes. Y había 2 de ellos que me decían, esto ya está maduro, ya está maduro. Uno de ellos era una reconstrucción
en tono de crónica de la aventura de mi padre por el ciclismo profesional, y era un trabajo de no ficción, pero con tono de crónica, mezclando recuerdos personales, y el otro era una novela que yo había estado acariciando durante 20 años. Eran dos trabajos muy viejos de origen, que vas acumulando notas, reflexiones, y entonces empecé a trabajar en simultáneo los dos. Para poder hacer tuve que acceder por fin a la Hemeroteca de Comercio, que no estaba digitalizada, entonces no podía. Y de repente me encontré con que los dos trabajos iban avanzando en paralelo, cosa muy extraña cuando escribes, porque normalmente tomas nota, escribes una página aquí y allá, pero cuando tomas un libro en etapa terminal, te centras en él. Y esto era esquizofrenia pura, porque me centré en dos. Y estaba escribiendo dos libros al mismo tiempo. Y cuando digo al mismo tiempo, era al mismo tiempo. O sea, escribía 8 páginas de uno, descansaba, escribía 3 del otro, escribía 7 líneas de uno, y no tienen nada que ver entre sí. Con lo cual era un respiro potente. Los escribí muy rápido, muy rápido. De uno tenía 60 páginas cuando empecé a reescribir, del otro tenía la investigación terminada. Los escribí muy rápido y de repente un día me aparecí por la editorial con 2 paquetes. Suelo hacerle eso a la editorial con la que trabajo en México. No firmo contratos por adelantado, no firmo compromisos, no porque caen tantos años trabajando para ser libre y luego firmas un contrato, aceptas 6.000 euros y te jodiste porque tienes que entregar en la fecha no sé qué, no. Entonces tengo un pacto, no acepto adelantos para no comprometerme, y llegué con los libros de Bajo el Brazo. Y me dijeron, ¿qué traes, Paco? Y dije, 2 libros. ¿De qué? Bueno, uno es y el otro es. Y dije, bueno, pues los publicamos los dos. Los podemos publicar juntos, 2 nuevos libros de Patrimonio Taibo. Y dije, no tienen nada que ver. No los podemos publicar juntos. Bueno, pues los publicamos por separado. Y dije, ¿cuánto van a costar? Y me dijeron, 150 pesos, 160, son libros pequeños. Dije, no, son carísimos. Y como siempre me estoy peleando con los editores para bajar el precio de mis libros, aunque bajen mis derechos de autor, resulta incomprensible esta batalla, pero la libro fervientemente. Y de repente, el editor de Planeta América, Pepe Calafel, dijo, tío, sí, es sencillísimo, un reversible. Suena como oferta de supermercado, ¿no? Un reversible son 2 libros en un volumen. Baja el precio, mucho, ¿sí? Y tienes 2 libros, portada de este lado, lees para acá, portada del otro lado, lees para allá. Y dije, anda, me encanta la idea del reversible, vamos a hacer un reversible. Y dije, sí, va, el reversible. Y entonces el problema es que las presentaciones tenías que hablar de 2 libros, lo cual dependía de dónde ponías el énfasis, la gente te cascaba. ¿Por qué no hablaste más del otro? Siempre alguien decía, ¿por qué no hablaste más del otro? Y yo trataba de encontrar un sano equilibrio entre el uno y el otro. Y era difícil porque son 2 libros que de verdad me gustan mucho. Pero tenía una duda. El libro de mi padre no va a funcionar. ¿A quién coño le importa las historias de Loroño, Bahamontes y Pobleta, ciclistas míticos de la España de los años 50? Si no hay nadie ya que los haya visto correr, ya, yo debo ser el último mohicano, y aquí en esta sala habrá 6 o 7 que vieron correr a Bahamontes. Levanten la mano los que vieron correr. ¡Anda, coño! Bien, entonces soy un público amigo. Y entonces, en México, Bahamontes no le sonaba para nada. Y yo, sorpresa,
empiezan las reacciones del público en las primeras presentaciones y hay una oleada en favor de este libro dirigida por periodistas que dicen, es que es un libro importante sobre la libertad. Y dije, coño, lo dice el título, no me vengas de imaginativo, la libertad y la bicicleta. Y empieza a funcionar. Y diciendo, si el bueno es el otro, pues novela. Y entonces tenía que cambiar. Total, fue un divertido merequetengue que se cierra hoy, aunque ahora en España incluso se van a publicar por separado. En Italia ya se publicaron, en Francia se están publicando por separado también. ¿Qué son? ¿Empiezo con la libertad o empiezo con...? Empiezo con Magnolia. Magnolia es una historia maravillosa. Cuando la encontré y le metí el diente dije, aquí hay una novela. Y es la siguiente historia. Buscando en archivos, por razones que hago frecuentemente, siguiendo una pista, te encuentras otras y las guardas. Y encontré la historia muy sencillita, que es, en el principio del siglo XX, los primeros años, 1901-2, llegan a México una serie de emigrantes europeos, españoles, italianos, alemanes, a los que el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz les da asiento. O sea, les ofrece tierra, semillas, un buey, 2 burros, y para que pueblen. Y los va colocando estratégicamente, es una maniobra muy marrana, los va colocando estratégicamente en zonas del país donde hay conflicto con comunidades indígenas para que les sirvan de tapón. Así van a dar a Michoacán, van a dar a Veracruz. Y yo dije, me los imagino. Y entonces me desaté. Y empecé a imaginármelos, por lo tanto, a meter la ficción en la vida de este grupo de migrantes. Escogí un grupo de migrantes italianos que llegó a Veracruz, a una zona llamada Los Tuxtlas, que me la inventé, donde lo único que hay de verdad es que hay magnolias, hay grandes magnolias por todos lados, y huele todo el tiempo a naranja. Está muy cercana a una zona cafetalera, y había un conflicto indígena muy cerca, y dije aquí. Y empecé a inventarme la historia. Entonces, en un determinado momento, la historia, que es lineal, desde que llegan a Veracruz, el barco, son 19 italianos, hombres, mujeres, 2 niñas, 3 niñas y un adolescente, desde el momento en que llegan, la policía porfiriana los controla. Y me inventé un policía porfiriano que me encanta, pero marrano, y el policía porfiriano manda un informe, su primer informe. Señor presidente, son muy raros, porque se comieron las semillas, B, se comieron al buey, C, no saben sembrar, viven de cazar conejos y recolectar limones y naranjas, y han puesto una destilería que produce una cosa que ellos llaman grapa, basada en el licor de nanche. El nanche es una frutilla que se produce en esa zona de Veracruz, cuyo licor tiene efectos diabólicos. 4 copas de nanche y empieza a pedir perdón a la Virgen de Guadalupe de rodillas, ¿sí? Y están comerciando con el licor de nanche. Pero además son raros. Los domingos se desnudan y toman el sol desnudos, incluido el cura que viene en el grupo, que ahí anda con las verijas al aire libre. Y llega el informe. Entonces entender quiénes son estos italianos y cuál es la historia que hay detrás de este grupo. Eso me llevaba a una línea que iba del pasado hacia el presente. Tenía un narrador, que era el adolescente, y tenía la línea maestra. Pero dije, no quiero escribir una novela no lineal. Las novelas lineales no me gusta leerlas, ¿por qué tengo que escribirlas? Entonces empecé a escribir una novela dentro de la novela, que es este mismo personaje
que vuelve a Nápoles, lugar de partida de la historia, a los 80 años. Nápoles es una ciudad que domino muy bien, he estado 15 veces en Nápoles, he presentado libros, caminado por el viejo Nápoles, me encanta, es una ciudad picaresca, absolutamente, muy española, por cierto, incluso el napoletano, no napolitano, tiene reminiscencias españolas por todos lados, y es una ciudad de pillos, además, maravillosa. El día en que llegué a Nápoles a las 6 de la mañana me bajé del tren, caminé 6 metros y había un tío subido en la parte de atrás de un motorino rompiendo un semáforo a martillazo. Y dije, joder, esto es casa, ni hogar, estoy en casa. Siendo mexicano es fácil entender. Y luego me entré a Spagnapoli, en la calle que cruza el viejo barrio, y una señora me vendió un mechero sin piedra. 4 metros después, una señora me vendió la piedra para los mecheros. Esta ciudad me encanta. De hecho, hay una salumería, Ángel la conoce, no me dejará mentir, donde hay un sándwich Thai, que es una cosa de este tamaño que tienes dificultades para cerrar la boca cuando muerdes, porque el salumero es fan de la novela policíaca. Y entonces Nápoles. Y entonces empiezo a contar la historia de este personaje que regresa de México a los 80 y tantos años a Nápoles para morir. Y es la historia de la culpa. Y entonces mientras avanzas en una novela, tienes al tío en capítulos cortados que va leyendo que vuelve. ¿Y cuál es el misterio? Entonces digo, tengo un misterio. ¿Por qué vuelve? ¿Qué culpa es la que tiene? ¿Qué culpa arrastra? Que no la sabrás hasta que no leas la historia. Porque la culpa está en la historia. Y entonces avanzo, y de repente digo, estaba buscando en este contrapunto del hombre de 80 y el adolescente que cuenta la historia, y el hombre de 80 que vuelve a Nápoles para morir y que arrastra la culpa. Dije, no, pero está muy sencillo. Eso de hacerle favores a los lectores escribiendo novelas lineales para que sean bestsellers, no es lo mío. Dije, hay que meter un tercer ingrediente. Y el tercer ingrediente me salió solo, porque caminando por Nápoles lo había visto muchas veces. Nápoles es una ciudad, el centro español de Nápoles, es una ciudad de calles estrechas, donde los balcones casi se tocan, casi. Con la mano, puedes darle la mano a la gente del balcón de enfrente. Y se la pasan, los napolitanos son como gijones en la noche de sábado, vocingleros hasta decir basta, y se la pasan gritando, insultándose, y hay lotería de números y de nombres. El caballo, salió el caballo, se gritan de uno al otro, que es el 7, y dije, no, lo que necesito es un coro griego, que vaya mejorando la novela, cambiándola, contándola. Y el coro griego son 2 vecinas de balcón, que luego se vuelven 3, que entre estarse echando la culpa porque los calzoncillos del marido vienen racheados y una la insulta a la otra, y otra tiene un chal verde y tiene un loro, se dedican a contar la novela y a mejorar. Que no, el gordo no era tan gordo, cuidado, O había estado en la cárcel y va completando el coro griego. Total, que tenía una novela en 3 planos narrativos. Llegado este momento, había un enigma que acompañaba la novela, había un trabajo estilístico, serio, para construir una narración que pudiera ser leída y comprendida linealmente, y había una historia apasionante, la de esta comunidad de italianos locos en mitad de los turcos, más los indígenas de al lado, más un personaje también italiano que se dedica a truquear mesas de casinos y a vender tapetes persas, más el gobernador de Veracruz, que era un pillo de mucho cuidado, que se dedicaba a asaltar viudas para robarnos las herencias, muy a lo México y muy a lo Porfirio. Y entonces de repente, ahí está, y no puedo seguirla contando, porque si resuelvo el enigma, destruyo la novela, que es la clave de la tensión que va acompañando el libro. El único problema es que es muy corta. El problema de la novela es que es muy corta. Te da una absoluta tristeza que ves que aquello se acaba. Y llevamos 2 días despotricando de que ahora escriben 1000 páginas
cualquiera por escribir una novela, a todos le sobran 200, ¿no? Siempre llevamos oyendo en la mesa redonda que le sobran 200 cuando no está el autor presente. Le sobran 200, ¿no? A esta le faltan 200, por lo menos. Bueno, yo corregiría que el problema del lector es que es muy corta. No es la novela el problema, no, es que tú como lector dices en la madre, quiero más. Quiero más. Aquí quiero corregir, sí. El problema del lector es que quiere más. Y es que, en fin, ahí fuiste cicateco. ¿O querías acabar pronto y entregar? No, fíjate que no, lo que pasa es que los libros tienen el tamaño que merecen. Venía de un libro de 3000 cuartillas. 3000 tiene Patria. Y de repente tienes un libro de 100 páginas y merece crecer. Podría ir con más historias secundarias, pero ya era tan barroca la trama triple que si metía exceso de historias secundarias corría el riesgo de que el lector se perdiera. Y entonces lo apreté y quedó una novela corta. Pregunta, el género que me gusta mucho. Pregunta científica: ¿cómo carajo sabes que te emborrachas rápido con el licor de Nanches si eres absolutamente abstemio? Porque he visto mexicanos de rodillas rezando a la Virgen de Guadalupe después de 4 copas de licor de Nanches. Yo soy abstemio. Soy observador. Los escritores estamos atrás, vemos a los borrachos, no nos emborrachamos. Yo vi esta novela comenzar un buen montón de veces y no es este comienzo. De hecho, los 10 primeros folios que los escuché leer una noche en Roma, en la Basílica de Masaccio, era un festival donde llevaban así a gente como muy importante y tal. Colgaster estaba el día antes, el día siguiente Susan Sontag, y en medio Cairo. Y yo iba con él, no sé muy bien por qué estábamos haciendo allí, que nos quería invitar a la calle de Roma. Y se trataba de que esta gente leía 10 folios de su próxima novela, la que aún no estaba publicada. Y traigo un montón pollo, es un sitio muy... Había una parte como donde estáis sentados vosotros que las sillas tenían nombre. Era toda la corporación municipal de Roma, los más ricos de Roma, los del Trastevere, bla bla, y luego al final, de pie o muy atrás, todo aquel que consiguiera entrada. La entrada era gratuita, pero había que ir a coger a la Fundación, ¿te acuerdas?, de Cultura de Roma. Y Taylor tenía nos habían mandado a un hotel postmoderno, y eso mosqueó mucho a Taylor, por culpa de que, como era postmoderno, era blanco absolutamente. Desde que entraba era Blade Runner, era blanco. Todo era tan blanco que no distinguías nada, salvo a los camareros y gente que atendía que iban vestidos absolutamente de negro. Y él decidió que eran las dijo, mira, están vestidos como los militantes de las juventudes soviéticas. Entonces creo que dijo eso, ya le pareció mal, y a partir de ahí empezó a liarla. Es cierto que tuvimos problemas para encontrar la habitación porque no encontrábamos el número. Como todo era tan blanco, nos tuvimos que explicar y luego lo vimos, que tenías que poner una posición, ¿recuerdas?, donde el número que estaba en relieve, pero como también era blanco no lo distinguías y no te ponías de una forma así. Entonces él se enfadó mucho, sobre todo porque la cámara era tan moderna que la tenías que dirigir desde un mando. Y estaba muy enfadado porque se caía siempre. Pero era conmigo en la nave Star Trek, que estaba muy bien. Él se mosqueó. Y entonces ya llegó armándolo a la Fundación de Cultura por la mañana. Le pusieron una traductora para la rueda de prensa. Y entonces empezó a traer en plena faena. Ahí es como en México, no puedes decir tacos, ¿no? Y entonces Taibo dijo, y es hijo puta de Berlusconi, y la chica tradujo, y señor Berlusconi dijo, no, traduce lo que yo he dicho. Y la chica roja, verde, no sé qué, dijo, esta intérprete no me sirve, necesito la mía. Y el muy cabrito se tenía la suya, que es la que le tenía puesta la editorial, ¿se acuerdan? Dijo, ¿va a ser esta mi traductora o no leo? No, señorita, y todos ahí haciéndole la cortina. Y luego sucedió que decidió continuar armando la semilla. A mí me mandó, y esta es la parte positiva, como siempre estamos entre la miseria y la pobreza, los dibujantes, a mí me dijo, vete ya a las fotocopias, y entonces yo fui y hice al sitio de las fotocopias, y me hicieron unas